Hola, ¿qué tal amigos de Conocimiento Conciencia? Estamos nuevamente en nuestra sección de entrevistas sobre ruedas y esta vez tenemos a dos invitados. De este lado tenemos al buen Nacho Nezahualcóyotl y por ahí atrás a Cristian. ¿Y tú quién eres? Buen pintor y artista, ¿y qué más? Artesano, ¿por qué no? El macho. Me gustaría que nos platicaras sobre tus inicios. ¿Cómo inició Nacho Nezahualcóyotl? Yo te recuerdo hace ya más de 10 años que nos conocemos. Sí, llevamos un buen. Pintando por ahí un mural, ¿te acuerdas? Para Zacatelco, creo que ahí fue donde empezamos a conocernos. Bueno, un mural más que una manta mural. Ahí fue donde te conocí. Pero platícanos sobre tus orígenes. Sí, pues llevo ya bastantes años pintando, haciendo cosas, teñiendo, tejiendo. Y como bien dices, nos conocimos ya hace bastante. Justo me venía en la mente esa pintura porque, bueno, el Centro Cultural de Chautempan fue de los primeros espacios que me abrió pues, las puertas para exponer. Me acuerdo que aquel entonces recién había tenido mi primera exposición individual, tenía por ahí de 18 años. Y pues fue grato pues así coincidir contigo. Chautempan fue en estos primeros años de mis exposiciones de pintura pues muy importante, fue como uno de mis mayores impulsores. Pues yo me vengo dedicando a las cuestiones artesanales, textiles prácticamente desde muy bebé. Tenía 8 años cuando empecé a tejer, cuando empecé a teñir tenía 12 años. Y nunca he estado desligado de la pintura, siempre ha sido como uno de mis acompañantes. Bueno, hemos platicado, Pablo, que nos tocó crecer en esta época de los Caballeros del Zodiaco. Ese es un verdadero hombre. Sí. Ahí Cristian quizá les sonará un poco ridículo esta parte, pero en realidad yo creo que en esos años, en los 90s, 92 por ahí, del 92 al 96 quizá, tenía una gran influencia pues en todos los niños y yo no fui la excepción, pues ya crecí viendo pues, los Caballeros del Zodíaco y lleno de valores así que pues tenía esta serie y por supuesto también los valores que nos inculcan en casa desde papá, mamá, y venía pintando desde que iba en cuarto de primaria. Me acuerdo que en aquel entonces pues dibujaba pues estos personajes y pues me gustaba siempre la naturaleza, siempre era como muy atraído por pues toda esta parte de las tradiciones. Pintaba por ejemplo a mi abuelo, me viene a la mente una pintura que se llamó justo así, mi abuelo, y era su casa, él se dedicaba a la venta de pulque. Ah, caray, eso sí me interesa, Y entonces pues un día con su tarro, con su garrafa de pulque, pues lo pinté en su casa, ya una casa muy antigua, y así se dieron esos primeros pues trazos desde mi niñez. Y luego el Chautempan, el Centro Cultural, pues fue como una parte pues importante de mis inicios. Rápidamente se diversificó, me tocó conocer pues muchos de los municipios de Tlaxcala o varios de ellos, pues pintando. Dificultades no sé, no veo como tal una dificultad, pues yo nací como tal, nací en una familia humilde, lo seguimos siendo por supuesto. Somos 7 hermanos y nacimos con ciertas carencias. Sin embargo, esas carencias, más que verlos como dificultades, creo que han sido retos, ciertas barreras que pues, se tuvieron que romper para poder hacer pintura. Un niño joven queriendo ser pintor. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Sí, es complicado, por supuesto, y más en esos años, y peor todavía, naciendo en una familia donde pues, hay carencias. Sin embargo, siempre me atrajo, desde la secundaria, por ejemplo, empecé a participar en concursos y hubieron reconocimientos, y eso genera cierta satisfacción y pues ya te va dando como apertura pues, a seguir generando. Y bueno, ya poco a poco, a través de los años, a lo mejor alcanzando un poquito más la madurez, mi adolescencia, juventud, me fui inclinando también por las artes textiles, por conocer todos los procesos que hay en casa, todo lo que hacían mis antepasados, mis bisabuelos, abuelos, mis papás,
fue tiñendo y el color poco a poco se fue transformando en clave de lo que hago. El color, por ejemplo, lo adoro porque pues, es la forma más pura de transmitir lo que uno siente, lo que uno piensa. Y qué mejor hacerlo a través de la naturaleza. Entonces, mi papá yo creo que fue clave también de esta parte de querer hacer tintas naturales, hacer colores naturales, y también creo que el verlos trabajar formó en mí esta necesidad de expresar a través de los tejidos. Y bueno, se han pasado como ya muchas cosas, desde la pintura, desde el tejido, desde el teñido, y es grato comentar y decirles que pues sigo disfrutando como aquellos años desde que era niño, con esa misma pasión, a lo mejor ahora con una visión pues, de adulto, una visión más madura, pues sigo pintando y sigo tejiendo y tiñendo, pero ya digamos con esta responsabilidad de ser un transmisor de las tradiciones. Me he enfocado mucho en la protección de los tejidos y pues así son todos los días. Y bueno, recalcar ello que no lo comenté, lo disfruto todos los días, así desde cuando era pues bebito, desde que era niño, joven, adolescente y hasta hoy. Creo que no hay día que no lo disfrute. Me encanta lo que hago, me encanta todo lo que tenga que ver con color, todo lo que tenga que ver con las manifestaciones artísticas, culturales. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! La pintura me ha dado mucho, las artes me han dado mucho, la cultura, pero también requiere de ciertas limitaciones quizá, o no sé cómo llamarle, no sé, es como un compromiso, pero bueno, creo que todo es parte como una parte integral de la búsqueda de lo que uno quiere, y bueno, ya pues es ello, pues decirles que disfruten lo que hagan, sea lo que sea, disfrútenlo, bien cañón. Así yo lo hago todos los días y creo que funciona. Yo creo que todas estas manifestaciones vienen desde el Netzahualcóyotl, nuestro tatarabuelo, no sé, ya sí. Bueno, en Contla habemos bastantes Netzahualcóyotl. Bueno, se dice que nuestros antepasadas, mujeres, fueron tributos de Netzahualcóyotl, y bueno, por ahí de alguna de esa relación, probablemente de ahí venimos. Bueno, lo compartimos con pues mucha gente de aquí del municipio. Mucha, porque bueno, habemos unos cuantos Netzahualcóyotl. Quizá no tanto como la familia Nava o bueno, algunos otros apellidos. Son los Guamatzi, ¿no? Exacto, súper predominantes. Cocoletzis. Sí. Pero bueno, Netzahualcóyotl somos pues varios. Dicen que somos la raza de bronce. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Creo que a través de ello he encontrado paz, que es otra de las cosas súper lindas de tejer. Yo, por ejemplo, quiero comentar que en mi juventud tenía demasiados conflictos, lidié con muchos demonios internos, así sobresaturación de... Sin embargo, creo que esta inclinación hacia lo textil, a través de expresar de colores naturales, como un acercamiento más a las tradiciones y mucho más a la naturaleza, me ha traído mucha paz. Por fin, paz interior. No sé, esa frase de paz interior. Sí, me ha dado mucho en realidad. Creo que he encontrado a través de ellos un equilibrio, una forma de conectar con lo que realmente soy y de transmitir lo que realmente quiero. Y pues así ha sido. Bueno, mi familia, recalco que tenemos todos como esta descendencia. Quizá fue porque veíamos a mi papá tejer, veíamos un taller lleno de color, y quizá también porque nos tocó nacer en Contla, un lugar donde para los años 90 había muchos talleres, a principios de los 90, repletos, cargados de color, y bueno, creo que eso impactó de forma pues amplia, no solo en nosotros. Yo creo que como en aquellos años hubo una oleada tremenda de artistas, todos influenciados, yo quiero creer que por estas manifestaciones textiles y sobre todo por el color. En tu obra pictórica, yo me enfoco un poquito más en la pintura porque fue como te conocí. Claro. Hay diversas etapas.
Obvio, sí, sí. desde la infantil, con los Caballeros del Zodíaco, porque yo me acuerdo las veces que entré ahí a la casa de tus papás. En Claro. la sala adornaban unos cuadritos de estos personajes, ¿no? Sí, Creo sí. que estaba por ahí Pegaso y no recuerdo quién más. Claro. Y posteriormente tu obra se torna un tanto violenta, un tanto fuerte. Tengo miedo. Te decía de mis demonios internos. Yo tenía como en aquel entonces muchas necesidades. Desde muy chiquito fui siempre como muy maduro y como muy observador de lo que sucedía a nuestro alrededor. Entonces, a lo mejor mientras mis compañeros de primaria y de secundaria pues se enfocaban a pues echar pues el relajo pues con estos enamoramientos que tenemos en aquellos años, yo me fijaba en la pobreza, me fijaba en el hambre, en la guerra, en la violencia, y todo ello me torturaba, todo ello me hacía sentir pues como parte íntegra o como parte pues del desgaste del humano. Pues en aquel entonces consideraba que nosotros éramos depredadores y que bueno, teníamos como que debíamos ser al igual que todas las especies. Incluso pues si no estuviéramos, pensaba en aquellos años que pues sería lo ideal, ser éramos como, desde mi perspectiva, éramos un cáncer para aquel entonces, que por supuesto lo seguimos siendo, pero quizá ya lo veo un poquito menos agresivo que aquellos años. Y toda esta percepción que tenía de la humanidad, del entorno, pues lo reflejaba en mis pinturas. Y entonces, después de la etapa de paisajes, empecé a reflejar todo este sentir, todo este odio, fuerza, frustración, toda esta negación, quería que no existiera. Lo empecé a transmitir en mis pinturas. Me acuerdo de cuadros como muy específicos que rayaban en la locura. Me acuerdo de una niña descuartizando gente, a lo mejor. Y para aquel entonces a lo mejor era algo poco natural, era una pintura antinatural, no era como propia, y fui altamente criticado. Creo que siempre he vivido en la polémica, bueno, ahorita que lo reflexiono. Pero hoy es algo tan cotidiano. Lamentablemente vivimos en un mundo tan desastroso. A lo mejor un mundo maquillado que... Tienes toda la maldita razón. Todo este tipo de cuestionamientos no se ve tan en las noticias o en redes. Sin embargo, sigue estando ahí muy latente, o está muy latente. Pintaba, por ejemplo, mujeres indígenas siendo despojadas de niños, niños en situaciones de pobreza, de desigualdad, ricos lastimando o discriminando la pobreza. También pintaba mundos llorando. Creo que tuve una etapa de muchos ojos, pintaba demasiados ojos en aquel entonces, llorando, como esta forma de querer visibilizar lo que está ocurriendo, y bueno, que el planeta está llorando. Bueno, hasta hoy, bueno, lo percibo de esta manera, pero ya un poquito, digamos, ya no tan lastimado como en aquel entonces. Creo que eso es lo que me hacía reflejar toda esta obra tan siniestra, tan fuerte, y poco a poco fue cambiando. Fui como explorando más una etapa después de toda esta agresión, como de sueños, como de lo surreal, como lo que realmente empezaba a desear, como un mundo más en armonía con la naturaleza, con el humano. A lo mejor también una etapa de corazón roto, una etapa de un yo más humano. Empecé como a encontrar ello, y me acuerdo mucho, bueno, para cerrar esta etapa, de una de las últimas exposiciones que monté. Se llamó Sabia. Bueno, ahí lo comentamos un poco, que quizá rayé ya un poco en la locura, porque deseaba tanto que las personas, el espectador, viera lo que está sintiendo el mundo, la naturaleza. Y Sabia no es otra cosa que una comparativa de cómo siente un humano y cómo sienten las plantas. Entonces, esta exposición fue muy agresiva a través de mantas llenas de una supuesta sangre. Quise que el público sintiera ese mismo dolor que a veces yo sentía al ver como todo la tala de árboles, como toda esta manifestación de depredación humana. Y bueno, me acuerdo de ello. Han sido en realidad bastantes etapas, como
como un camino de exploración muy amplio, y creo que hoy ya no tanto me interesa como el cómo transmitir, ¿no? O me refiero como tal a los materiales, o a la pintura, o a la fotografía, o la escultura, o quizá incluso la música. Creo que más allá de ello es transmitir un mensaje, una reflexión, un cuestionamiento. Y así han como caminado mis días en torno a la exploración del arte. También pasaste otra etapa, ¿no? La profesionalización del arte, ¿no? Porque, bueno, iniciaste con una formación, no sé si autodidacta. Claro. Y posteriormente pasaste ya también a una formación académica, que en su momento te acuerdas que lo platicamos y te decía yo algo que a mí sí me causaba cierto temor en cuanto a tu obra, ¿no? Claro. Que de cierta manera el estudiar contaminara un poquito el estilo, tu técnica, pero creo que fue todo lo contrario, ¿no? Sí, de repente el ser autodidacta en las artes y llevar una formación un poquito más preestablecida, vamos a llamarle, te enfrenta a cuestionamientos muy serios, como muy graves. Por ejemplo, mi obra estaba cargada en aquellos años de eran genuinas mis obras, eran pues quizá distintas, pero la escuela me empezó a llevar como por cierto camino, como ciertas manifestaciones de Oriente, como un poquito más a lo académico, como lo teórico, pero poco a poco me fui como dando cuenta de que estos marcos teóricos podría yo desplazarlos y reaprovecharlos para pues la obra que ya había construido hasta esos años tuviera una mayor fuerza en el discurso, que tuviera un mayor entendimiento hacia el espectador. Y entonces ciertamente mi primera etapa mi primera mitad en la escuela hasta tenía miedo ya de pintar, ya no sabía si era lo correcto, ya tenía miedo de hacer arte, ya decía pues lo que haga de todos modos pues está mal, ¿no? Pues cuestionable dentro de los parámetros del arte. Y pues no, pues en realidad creo que no es que estuviera mal, simplemente que cada uno tiene su propia forma de expresión. Entonces empecé a abrazar como todo lo que la universidad o la escuela me ha ido enseñando, lo empecé a abrazar para generar mejores diálogos. Ahora creo que genero proyectos a través del arte, o genero arte, pero con una intención muy, muy definida, con una intención de llegar al público y generar esta reflexión. Pero más allá de la reflexión, generar una acción concreta que ayude a la comunidad, que ayude al arte en sí, o que ayude a alguien, que el arte que no sea meramente reflexivo, como de contemplación, sino que tenga una forma de impactar directamente en la sociedad. Y bueno, mencionar que para todos los compañeros que tenía en aquel entonces, y para mí mismo era difícil concebir estos parámetros que dictaminan las escuelas, las universidades en torno al arte, porque ya hay como una estructura, no sé si sea una limitación, no sé si era como una forma de retraerme o de retraer lo que realmente quería expresar, pero ciertamente al concluir mis estudios ya como académicos, vi una forma más fuerte, más concreta, tangible de poder dirigir el arte. Ahora hago un arte que es más social, como más integrador, como más fuera del yo. Y eso es algo que la escuela me dejó y que pues lo agradezco de sobremanera, porque quizá esa egolatría con la que se lidia como artista puede desprenderla solamente a través de la madurez y a través del conocimiento pues de mucho. Y bueno, la formación académica creo que me fue complementando esta parte para desprenderme completamente del yo, que creo que está presente en todo el arte. Quizá siguen esos residuos en mí del yo, pero todos los días lidio con ello
descuartizar, en ocultar, no sé si ocultar, no, desaparecer, desvanecer. Sí, que se desintegre el yo banal y, bueno, el yo artista, y que exista más el artista que, pues, es de todos. Quizá es una búsqueda compleja, sigo en esta transición lo comento nuevamente, siguen todavía estos residuos de egolatría dentro de mí, que, bueno, que hoy por hoy no me gustan, ya trato de no convivir con él. Sin embargo, pues siempre está presente. Yo creo que en todas las áreas uno es propicio a caer en este individualismo, pero bueno, estoy en esa búsqueda. Y eso es lo que me dejó la escuela, me dejó como una forma o herramientas más concretas para poder desprenderme de esa egolatría y que sea un arte más social. Los valores que nos inculcaron nos han llevado a generar una forma de comunicación más humana. Pero, ¿por qué descartar un todo? Yo creo que lo que hacían nuestros abuelos y nuestros padres en su momento, me refiero a través de inculcar ciertos valores, incluso hasta con un golpecito, ¿no? Con una llamada de atención un poco fuerte. Creo que eso a la generación, Pablo, que nos tocó todavía, nos hizo buenos seres humanos, nos hizo personas correctas, así en el sentido de la palabra. Sin embargo, hoy la inmediatez y la información que se sataniza puede destruir así literal la carrera de alguien. Por ejemplo, ahorita esta entrevista, un mal comentario de cualquier índole, ya todos tenemos acceso a opinar, y eso es algo muy bueno, por supuesto, pero hoy todos tenemos esta oportunidad de deshacer pues, lo construido. Quizá hoy nuestra generación, Pablo, ya no nos tocó esa mano de hierro con la que nos educaron a nosotros, y educamos a Isaac, a Iñaki con una forma más amorosa, y que por supuesto no está mal, se adapta a este tiempo, pero ciertamente quiero creer que ya no tenemos en este tiempo el mismo temple que se tenía de nuestros padres, abuelos, y pues quizá todavía nos toca como esta generación de tener el temple de pues hacer las cosas pues bien, aunque en ocasiones en estos casos, cuando hay esta información de la inmediatez, cometer un error humano es fatal, ya es como un crimen prácticamente. Sí, porque claro. Vayamos como de forma concreta, pues nosotros, pues, ¿quién se escapa a un mal momento, a la ira? ¿Quién se escapa a un momento de estrés, a una situación quizá de sentimiento negativo, y que pues sientas que te está agrediendo, y pues tu propio cuerpo reaccione, tu propia naturalidad? Recordemos que seguimos siendo animales, que nuestra propia naturalidad animal reacciona. ¿Cuál es tu visión de la vida? Mi visión de la vida, o no sé si objetivo, visión, es primero no dañar a nadie. Nadie me refiero a un todo, pues a la vida en sí, a las plantas, a los insectos. Por supuesto que como humanos, lo vuelvo a comentar, no estamos extensos, pues tengo que comer también, incluso en el trabajo. Hay ocasiones que tengo que teñir, por ejemplo, tengo que teñir ciertos colores que representan pues desgaste de vida. Pero pues como humano busco lo menos dañino posible, ser como parte de un todo. Busco también integrarme a la naturaleza, al entorno, como uno más, no como alguien que consume o que deteriora, sino pues alguien que pues tiene pues necesidades, o tiene necesidades como cualquier animal o ser vivo, y únicamente ello, convivir con lo necesario, vivir con lo necesario, y tratar de compartir esta visión que tengo de el respeto a la naturaleza y hacia la vida, pues de la forma más posible, pues expandirla a quien más pueda llegar. Han venido muchos logros, y logros importantes a nivel nacional e internacional. ¿Podrías comentarnos sobre algunos de ellos? Esta etapa es la más difícil, justamente hablando de la egolatría. Cada vez me gusta hablar menos de mí. Sin embargo, creo que el trabajo que he hecho ha motivado a otros
demás. Pues no sé, ha sido una etapa o unas etapas gratas para mi familia, para mi comunidad. De forma personal, hoy lo disfruto el reconocimiento, bueno, cualquier reconocimiento que llegue a obtener, un aplauso, una felicitación, un abrazo, un gracias. Ahora lo disfruto. Cuando tenía los demonios internos que comentaba, era yo incapaz de disfrutarlo. Pero siempre ha habido como pues el acercamiento a pues ciertos premios, y solo me gustaría decir que te permite expresarte de una mejor manera, te permite tener un alcance mayor en tu voz, y creo que a través del trabajo cultural artístico que he desarrollado, mi voz ha sido escuchada y se sigue escuchando, y creo que soy afortunado de que esa formación y esos reconocimientos hayan llegado. Me acuerdo de que hace unos años, en esta búsqueda, cuando todavía lidiaba con estos demonios internos que he mencionado mucho, pues no sé, alguna entrevista era yo un poco pues explosivo, diferente, y hoy no, hoy busco realmente que la gente conozca más a Ignacio, que conozca más Ignacio, el que pues lidia con problemáticas todos los días, que todos los días trabaja, que todos los días se esfuerza, y pues ya, pues afortunadamente esa voz que he ido ganando pues a través de los años, acompañado también de la madurez que he ido ganando, me permite hoy decir realmente lo que soy y lo que quiero. El viaje a África. Bye. A ver, platícanos un poquito de él. Pues tuve oportunidad hace un año de ir a Sudáfrica. Me hicieron una invitación desde ya hace como 2 años, no recuerdo bien. Estábamos iniciando la pandemia y se había planeado, por parte de la UNAM de Sudáfrica, se había planeado hacer una exposición de textiles, de arte textil y bueno, de textiles artesanales. Y me invitaron en ese año a participar con una obra que se llama ¿Quieres más? Es una obra difícil, que me gustaría compartírselas. Difícil porque es de las obras que más me ha costado crear, porque hablaba acerca del dolor femenino, del dolor pues que se tiene como mujer, pues sí, en una sociedad donde hay pues, lamentablemente muchísimas situaciones que deberíamos pues tratar de evitar o de disminuir ahí. Pero bueno, con toda esta violencia de género me invitaron a hacer una obra y expresarlo. Por supuesto, creo que todos tenemos una parte femenina, todos los hombres tenemos una parte femenina y todas las mujeres una parte masculina. Yo creo que es parte de cada uno, y al final creé una pieza tejida con medias de mujeres, de amigas, de personas que me donaron pues sus medias, Cristian entre ellas, por supuesto. Me donaron sus medias donde habían tenido un acercamiento a la violencia, quizá física, verbal, de todo tipo. Y empecé a construir este textil pues de esta manera, y la obra fue acompañada con diálogos, con anécdotas de compañeras, de las mujeres que me donaron las medias, de diálogos en situación de violencia. Y la obra se llama ¿Quieres más? Como una forma de decir, pues más agresión, o como una forma de decir basta. Y bueno, hice la pieza, la envié a Sudáfrica, se expuso, y al año siguiente por fin se concretó esta exposición. Bueno, ya tuve como la oportunidad de pedir algunos viáticos a Secretaría de Cultura. Todo fue así súper loco, rápido. Pues sí, agradezco a la Secretaría de Cultura que pues me hizo paro y me apoyó así como de forma rápida. El trámite es súper complicado, bueno, pero claro, cuando uno quiere las cosas pues es parte de. Y pues nos tocó ir a África, a Sudáfrica, a conocer de su moda, de su cultura, de su arte. Y fue muy, muy grato porque te abre la perspectiva. Es un continente que pues tiene una cultura, una visión muy distinta,
una forma de vida distinta y, por supuesto y por cierto, tiene un acercamiento de respeto a lo que ellos consumen. Por ejemplo, la caza lo hacen de forma respetuosa, toda su alimentación carece de, por ejemplo, de conservadores, lo que lo hace pues que se descomponga muy rápido, pero bueno, ya se han adaptado y te amplía. Entonces, Sudáfrica, este último viaje que tuve, pues me ayuda a saber que realmente lo que quiero es lo que quiero. Y bueno, en torno a ello, pues es esta búsqueda de la identidad, es ser más mexicano que nunca, más tlaxcalteca que nunca, más de mi pueblo que nunca, indígena náhuatl, por supuesto, y pues ya de esa manera, pues creo que uno se va llenando de experiencias a través de las salidas. Y bueno, África o Sudáfrica para mí, pues en estos últimos años, pues ha significado algo muy bello. Pues determinado que realmente lo que busco, lo busco porque lo quiero, porque lo amo. Llegamos a una parte más espiritual. Ahora sí viene lo chido. Aprovechando que estamos aquí en la montaña, todo el ambiente que se vive aquí de tranquilidad, relajamiento. ¿Cuál es tu idea de Dios? Mi idea de Dios. Debo a lo mejor comenzar diciendo que no soy católico, no soy devoto a ninguna religión. Sin embargo, creo en no sé si un ente, un ser supremo que pues nos ayuda. Creo que mi subconsciente tiene necesidad de un ser supremo, por supuesto. Entonces mi subconsciente lo cree firmemente, cree que hay alguien superior arriba y que podemos acudir a él. Mi consciente, por otro lado, no concibe el hecho de un Dios, lo concibo que todos los seres vivos somos iguales y que vivimos pues en un planeta en búsqueda de la armonía. Sí creo en el karma, por ejemplo, sí creo que las cosas buenas atraen cosas buenas y las cosas negativas traen cosas negativas. No sé, más que un karma, o la palabra karma la convertiría o la cambiaría por equilibrio. Creo que existe un equilibrio de las cosas y creo que soy afortunado, lo he expresado ya varias veces. Soy afortunado porque trato de obrar bien, no sé si lo logro, muchas veces pues sé que no, y otras veces estoy en la búsqueda. Sin embargo, cuando más necesito, cuando me siento pues tan lleno de necesidad, lleno de frustración, o no alcanzo a concretar una búsqueda, o pues bien, no sé, no alcanzo a concretar algo, este equilibrio me pone enfrente ciertas situaciones que me ayudan a alcanzarlo. Y entonces creo que mi subconsciente está bien, pues muy bien al creer en un ente superior, a Dios, ¿por qué no? A Jesús mismo, a Cristo, no lo sé. Y mi consciente cree en este equilibrio, en ser una buena persona para tener buenas cosas. No me refiero a lo material, sino a tener esta parte tranquila en el espíritu, en nuestro ser, en nuestro sentir, en nuestro pensar. Buscar esta integridad a través del equilibrio. Y pues así estoy. Bueno, trato de vivir en paz con todos. Y bueno. ¿Cómo ha sido el acompañamiento artístico con Cristian, ¿no? Yo cuento mi visión de forma rápida y luego que Cristian lo cuente. Claro, adelante. Sí, cierto día Cristian llegó y tocó a la puerta y pues en realidad yo busco poco dentro de mi persona, busco poco, trato de ser feliz con lo que tengo y sin embargo Cristian, con ese carisma que tiene, un día llegó y tocó a la puerta y pues me visitaron pues para conocer acerca del añil, que es mi color favorito, es azul. El añil es pues un color natural que da azul y bueno, llegó con ello y le hice una pequeña demostración y bueno, conocieron parte del trabajo de textiles, parte del trabajo de tintes naturales y pues
creo que la traté bien, no sé, en realidad detalle que nos cuente. Y pues la veía como una persona pues normal, no tenía como ningún interés pues, en Cristian. Sin embargo, noté que era una persona pues muy amable, muy honesta. Y pues un día pues me escribió, la invité a un taller de tintes, luego le volví a escribir y fuimos haciendo clic. Quiero decir que somos súper diferentes. Cristian es bien diferente a mí. Es una persona muy noble, muy alegre, y yo soy un tanto sombrío, serio, místico, diferente. Bueno, me considero. Somos contrarios complementarios. O creo que soy. Sí, pero Cristian es bien social, bien linda. Y bueno, poco a poco Cristian, dentro de este sanamiento que llevaba yo en mi juventud, creo que aportó mucho. Ella me transmite su alegría y muchas de las veces me da esa fuerza que ya no tengo, que cuando estoy ya como tirando el bofe, como dirían, veo una salida, a lo mejor un comentario de Cristian diciéndome que sí se puede, cambia todo. Y no es porque la ame así cañón, con ella tengo un equilibrio, como decía, la quiero, nos amamos, pero no es a sobremanera, solo es un equilibrio. Y ha sido muy bello pues esta etapa con ella, porque pues incluso he comenzado a sonreír, cosa que pues a lo mejor no hacía antes. Trato como de ser más social, más amigable pues con las personas. Ya no veo como los monstruos que los veía en mi juventud, que somos depredadores. Pues ahora nos veo como parte íntegra de la naturaleza, como de un todo. Hemos hecho cosas muy interesantes, me acompañó a África, me ha acompañado a muchos lugares y pues siempre pues disfruto ahora las cosas. Antes iba pues siempre como con ondas de trabajo, vamos, dale, todo bien, quedar lo mejor posible, transmitir lo más posible y hasta ahí pues no había como un disfrute de mi parte. Y ahora siento que disfruto las cosas, pues no sé, decía, por ejemplo este paseo, me gusta mucho la naturaleza, lo disfruto. Antes quizás sentía esta armonía, esta interacción, pero no sentía esa chispita que uno siente adentro, esa llamada felicidad. ¿Cómo han logrado equilibrar los egos, no? Porque como artistas tenemos egos, ¿no? Y pues yo creo que lo que dice Ignacio al final, somos tan diferentes y al final nos complementamos. Yo cuando conocí a Ignacio ya tendrá como unos 6 años, más o menos que nos conocimos. Viviendo juntos llevamos 2 años y medio apenas. Pues yo más que artista plástica o visual o así, era pues solo una persona que pues, quería demostrar como o crear o hacer, pero todo lleno de color. Yo al contrario que Ignacio, yo siempre fue todo muy colorido, con mucha luz y todo. Entonces, pero pintaba yo también desde los 8 años, empecé a pintar. Bueno, creo que desde antes ya hacía como mis pininos y ya después empecé a pintar. Siempre he sido muy inquieta, entonces la pintura no me bastó, empecé pues a hacer escultura, empecé a hacer otras cosas como más plásticas. Sin embargo, no quería yo ser artista, lo veía yo como más un hobby, como un desestrés, como un lugar donde podía desarrollarme o hacer cosas creativas. Sin embargo, no lo veía como pues una profesión. Empecé a hacer diseño de artesanías en la licenciatura, empecé a conocer más como esta parte humana de no ser mío, sino de compartir con los demás. Y creo que la artesanía es eso, unifica toda una comunidad, todo un pueblo, toda una sociedad. Entonces creo que me hallé más en esa parte. Empecé a explorar más acerca de la cerámica, la madera, por ejemplo el de no firmar las piezas. Empezamos a crear y como una forma de compartirle una parte de ti a alguien más que a lo mejor nunca lo vas a conocer. Entonces como desde antes empecé a tratar de no enfocarme en solo lo que pues, yo creaba, sino en generar algo en conjunto. Entonces cuando estaba en esa etapa, en esa búsqueda de la artesanía, de conocer los procesos como más reales, porque en Jalisco sí hay textiles, pero no es como en Contla.
Es como muy diferente. De hecho, creo que por el calor, el clima que tenemos en Jalisco, pues no es como traer un gabán, así pues termina uno como un pollo rostizado, yo creo. Entonces, en esa búsqueda de un taller real de textiles, de un proceso como más acercado a una raíz náhuatl o indígena, llegué con Ignacio y una compañera, y como dice Ignacio, pues yo al contrario de él, de que no hizo clic, yo sí lo vi, dije, es para mí. Sí, yo sí lo vi. Segura, yo no tenía esa seguridad y fuerza que Ignacio tenía. Era siempre, buscaba más como ser feliz, pero era cohibida y no sé, era difícil aceptarme porque siempre fui una persona rellenita o gordita de amor. Entonces, cuando conocí a Ignacio, empecé como a aceptarme, a complementar esa parte que me faltaba de seguridad propia. Ignacio era una persona, siempre ha sido muy segura de sí mismo, muy seguro de lo que quiere, de hacia dónde va. Y yo, entonces, más que una lucha de egos, creo que fue complementarnos y caminar hacia el mismo lado o juntos, en el que podamos pues los dos aportar desde nuestro punto de vista. Fue un intercambio, ¿verdad? Sí, totalmente. Cuando tú llegas a Tlaxcala, bueno, aparte de que te encontraste algo que te gustó mucho, ¿qué pensaste de los tlaxcaltecas? Muy serios, fue mi primera impresión. De repente nosotros nos aventamos un chascarrillo y era así como, pues no se reía y no sabíamos cómo reaccionar, porque en Jalisco somos como más de fiesta, más de chascarrillo, de albur, de lo que sea, somos como más alegres. Cuando llegué con Ignacio, yo sentía que era como, no sé si estaba enojado o estaba bien, o su familia se había enojado de que habíamos llegado. Entonces pues empezamos a convivir y todo normal. Esa fue como la primera impresión. Y cuando Ignacio iba con mi familia a Jalisco, me decían, oye, Ignacio está enojado, ¿qué le pasa? Sí, está enojado porque está muy serio, muy aislado, muy así. Pero creo que de este tiempo que tengo viviendo acá, sí me ha costado un poquito el cambio de cultura. Sí, no voy a decir que es como fácil, sí es difícil, pero es enriquecedor. Hablando con una amiga, decía que los tlaxcaltecas son más hacia adentro, más que hacia afuera, y es verdad. Entonces eso hace como que generen una conciencia más como contundente y propia de lo que desean y de lo que quieren, y eso hace que puedan hacer grandes cosas. Entonces, cuando nosotros somos como muy alegres y todo, entonces somos más de dar, más de hacia afuera. Y entonces creo que de ahí va que Ignacio y yo pues nos llevemos tan bien. El que él me ayude a pensar más hacia adentro y que yo le ayude a pensar más hacia afuera o dar más hacia afuera. Wow, oye, ese es un complemento muy bueno, ¿no? Sí. Y bien lo dices, ese contraste, ¿no? Del humor, de la soltura, de ser dicharachero, y el contraste de la seriedad pura. La seriedad de Ignacio, si tienes razón. Sí. A lo mejor porque, bueno, somos coterráneos, pues no lo noto tan fuerte, ¿no? Lo noto algo como normal. Sí, me tocó en algún momento, y creo que él también, hacia mi persona, ver momentos un poquito depresivos, momentos oscuros. Pero tienes razón, sí le has iluminado bastante la vida a él, ¿no? ¡Ilumíname! ¡Ilumíname! Somos los dos de carácter explosivo. Fuerte, sí. Sí, los dos somos, porque también en mi familia siempre fue el expresar todo lo que pensar. Soy una persona que poco no tiene, nunca me se queda callada. Sí, siempre, no, soy siempre una persona que si no me gusta algo lo tengo que decir, porque si no me quedo con algo aquí atorado. Entonces creo que eso es lo que hace que podamos convivir sin que yo sea como sometida, no sé si sea la palabra completa, sino más bien que no me caiga con un regaño, ni que Ignacio se sienta que todo le digo que sí. Es como un balance, sí, no sé si llamarlo así. Pues somos un equilibrio, porque los dos tenemos carácter, pero los dos también se nos baja así. Cuando estamos tratando de resolver un problema que se da en el taller, es cuando de repente chocamos en ideas y es cuando se vuelve el conflicto. Entonces, más que como relación de pareja, nuestras discusiones son más como de trabajo
laboral, y de repente que si los dos ya no hemos comido y andamos con los nervios de punta, porque si él no come y yo no como, somos Grinch. Nos transformamos como Hulk. Sí. Bueno. Entonces, pues más esos ella. esos pequeños momentos en los que por el trabajo o así tenemos discusión, pues podemos sobrellevarlo, justo porque al tener los dos el carácter tan fuerte y tan de discusión, a la hora ya se nos quitó y ya es así como que, bueno, la regué y ya discúlpame y ya, pues ya se nos pasó. Sí, debo de confesar que tengo una parte de mí muy dominante. Ajá, sí. Me gusta siempre tener como el control de un todo, o tener el control. Entonces, no es algo que desee conscientemente, sin embargo, más allá de Cristian, me lo han expresado, ser muy dominante, como muy absorbente. Entonces, Cristian, pues bien lo comenta, ha sido como esta parte, y lo trato yo de equilibrar con el concepto ceder. Entonces, con Cristian, pues trato de ceder lo más posible de esta situación dominante que ya está dentro de mí, pues aflore lo menos posible. Y Cristian también es una persona que pues es muy consciente y que también cede. Por supuesto, sus berrinches están ahí muy presentes. Te vota y tú no le dices nada. ¿Ya le dije? En las mesas nunca le dices nada. ya le dije. Nunca le dices Ya nada. le dije. Pero cede, al final cede, y pues creo que esa palabra ha sido como la clave de que pues nos entendamos también. Gracias, Pablo, por este espacio, y bueno, esperemos que les sirva de algo esta información, y bueno, nosotros pues contentos de estar aquí y donde nos inviten, chicos, chicas, que nos esté viendo, pues somos dos personas muy abiertas, muy contentas de colaborar y muy contentas de difundir las tradiciones, de difundir cuestiones artísticas, sociales. Pues bueno, pues no me queda más que pues despedirme y pues agradecer nuevamente, Pablo. Déjame agradecerte a ti, a Cristian, por haber cedido parte de su tiempo, de su descanso, porque ellos vienen de terminar, bueno, de cerrar el taller el día de hoy. Entonces nos cedieron un poquito de ese lapso de tiempo para relajarse. Muchas gracias, de verdad. Todo esto muy enriquecedor. Chicos, pues ahí tienen la opción. Vean, del arte sí se vive, y se vive bien, porque no solamente es la cuestión económica, y pues ya lo vemos aquí reflejado en estos artistas, esta pareja de artistas que a pesar de las diferencias lograron unirse y salir y trabajar hacia adelante. Gracias. Sí, gracias. Y bueno, quiero expresarles antes de irnos que hoy yo tengo infinitamente más de lo que siempre deseé. El arte me ha dado todo, realmente todo, cosas que nunca hubiera imaginado. De verdad agradezco el ser artista, el ser artesano, el vivir de la cultura de las artes, porque sí se vive de ello. No sé si se vive bien o mal, pero es súper gratificante. Uno es realmente feliz a través de las artes. Pues bueno, con eso nos despedimos. Gracias, Nacho, muy buena reflexión. Y pues nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Hasta luego.